John Emil List nació en Michigan el 17 de septiembre de 1925. Sus orígenes marcaron su carácter. Su padre inculcó a John desde niño la idea de que quien cometía una infracción debía ser castigado. Llevado por la devoción de sus progenitores y siguiendo su ejemplo, John se hizo luterano y participó de las actividades de su iglesia. Incluso fue profesor en la escuela dominical de su parroquia. Además, tenía alma de patriota y por eso decidió servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde alcanzó el rango de teniente. Una vez acabada la guerra, ingresó en la Universidad de Michigan y cursó la carrera de Administración de Empresas. Posteriormente, conoció a la que sería su primera mujer. Contrajeron matrimonio en 1951. Parecía que todo era de color de rosa. Su vida en Westfield, ciudad a la que se trasladaron tras la boda, era idílica. Tuvieron 3 hijos y John trabajaba como contable en una empresa. Las cosas les iban muy bien, no les faltaba de nada. Vivían en una especie de mansión victoriana con 18 estancias, entre ellas un magnífico salón de baile. Sin embargo, un buen día llegó la tragedia y con ello la muerte. John descubrió que su esposa Helen padecía una terrible enfermedad. Tenía sífilis y por tanto él también. El contagio se produjo durante el primer matrimonio de ella. Aquel secreto minó la moral de List, que al enterarse de lo ocurrido cayó en la cuenta de la traición. Helen intentó disculparse, pero John no quiso escuchar. Llegados a ese punto, ella tenía la enfermedad tan avanzada que empezaba a mostrar signos de demencia, algo que trastornaba a John. Tampoco ayudó la situación laboral, ya que en un recorte en el presupuesto de su empresa motivó su despido inmediato. Así que la familia List se encontraba en bancarrota y con la necesidad de que la madre de John les echase una mano. Aunque la solución hubiese sido encontrar otro trabajo, List ya no era el mismo. Desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo que supuso un obstáculo añadido. Su único pensamiento era que su familia estuviese bien y no pasar más vergüenza mendigando dinero a nadie. Por eso planeó los asesinatos. Quería que su familia descansase en paz. Él se había prometido a sí mismo proteger a su familia, así que para que ninguno dejase de entrar en el cielo, la muerte era su única salvación. El plan fue perpetrado al milímetro y sin ningún tipo de empatía o remordimiento por lo que iba a hacer. Primero, cerró todas las cuentas familiares, incluida la de su madre. Con el dinero contante y sonante, John compró un revólver calibre 22 y arregló la pistola de su padre. En noviembre de 1971 telefoneó al colegio de sus hijos y explicó que durante las siguientes semanas no acudirían a clase porque tenían planeado un viaje a Carolina del Norte. 2 días más tarde, mientras estaba desayunando y charlando animadamente con su mujer, John se levantó un momento y a su regreso la emprendió a tiros. Le disparó en la parte posterior de la cabeza. Instantes después, el parricida subió las escaleras de la mansión. Buscaba a su madre, Alma, que con 84 años vivía con ellos. La bala le alcanzó el ojo izquierdo. Ambas mujeres murieron en el acto. La parsimonia con la que John esperó la llegada de sus hijos del colegio puso los pelos de punta al tribunal durante el juicio. Horas después de los 2 primeros crímenes, llegaron 2 de los hijos de List, Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13. Al verles y sin mediar palabra, los ajustició por detrás de un tiro en la cabeza. Aquel respetable y devoto padre se había convertido en su verdugo, pero aún faltaba el tercero de los vástagos, John Jr., de 15 años. Como este tenía un partido de fútbol, John preparó la comida y fue a buscar a su hijo para traerlo de vuelta a casa. Cuando el joven entró, el padre le disparó por detrás. Sin embargo, no murió en el acto. John Jr. comenzó a sufrir una serie de convulsiones que pusieron tan nervioso al parricida que siguió disparándole. Le metió 10 balas en el cuerpo. Ahora sí, su hijo pequeño ya podía descansar en paz. Con la misma frialdad con la que ejecutó a su familia, metió todos los cadáveres menos el de su madre en sacos de dormir y los trasladó a uno de los salones de la casa. Limpió escrupulosamente la sangre hasta dejarlo todo impoluto. Guardó la compra y encendió la radio. El cuerpo de la octogenaria Alma se encontró en el ático del domicilio.
Fue precisamente allí donde John escribió una carta a su pastor en la que le explicaba lo acontecido durante esas horas, cómo había matado a toda su familia, qué oraciones había rezado delante de cada cadáver y que se iba de viaje. Siento que todo haya tenido que terminar de este modo, pero no podía seguir manteniendo a la familia unida con tan pocos ingresos, y yo no quería que ellos experimentasen la pobreza, escribió. Mi madre está en el ático, era demasiado pesada para moverla, afirmó, pragmático. Nadie sospechó que toda la familia había sido asesinada porque previamente John avisó a todo el mundo de aquel viaje. Por tanto, nadie esperaba que estuviesen en casa durante un largo periodo de tiempo. Al mes de los crímenes, los vecinos comenzaron a sospechar que algo raro estaba ocurriendo. A veces se recluían sin salir por temas religiosos, pero era extraño que nadie hubiese regresado a la casa en todo ese tiempo. Así que llamaron a las autoridades para que investigasen. Cuando entraron a la mansión, el olor a putrefacción inundaba todas las salas. Hallaron los cuerpos sin vida de todos los familiares excepto el de John, y cuando subieron al ático, además del cuerpo de la abuela, encontraron la carta de confesión. Se inició la búsqueda activa del sospechoso, empezando por localizar su vehículo, que hallaron estacionado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Sin embargo, no había pruebas de que hubiese salido del país. Durante 10 meses se buscó al asesino por todo el territorio estadounidense, pero no se dio con él. De hecho, la policía acabó por archivar el caso. En los siguientes 18 años, John cambió de vida y elaboró una nueva identidad, Robert Bob Peter Clark. Se compró un tráiler y vivió en varias ciudades. En Virginia, conoció a su segunda mujer, Dolores. Volvió a ejercer como contable en una empresa y tenía una vida acomodada, pero el destino quiso que en 1989 se reabriese su caso gracias a un programa de televisión, America's Most Wanted. La propia policía de Nueva Jersey acudió a los productores para darlo a conocer y así ver si alguien podía ayudarles a capturar al fugitivo. Se trataba del caso sin resolver más antiguo que se había difundido por aquel entonces. Durante la emisión de este capítulo se contaron los dramáticos hechos y se fabricó un busto de arcilla con la cara del presunto parricida. Curiosamente, se parecía al aspecto que John tenía en aquel momento. De hecho, fue un amigo del matrimonio Clark quien, al reconocerlo, se puso en contacto con la policía. John List fue detenido el 1 de junio de 1989 y extraditado a Nueva Jersey. Aunque de primeras negó ser el hombre buscado, al final confesó su verdadera identidad. Trató de justificar a las autoridades los asesinatos. Quería salvar sus almas. 10 meses después, el 12 de abril de 1990, el parricida de Westfield fue acusado de 5 asesinatos en primer grado por la Corte de Nueva Jersey y a primeros de mayo condenado a 5 cadenas perpetuas. Jamás se arrepintió de sus crímenes y el motivo por el que nunca se quitó la vida es porque aquellos que se suicidan no van al cielo. Finalmente, John List cumpliría su sueño de reunirse con sus familiares en el Edén. Fue el 21 de marzo de 2008. Murió de una pulmonía en la cárcel de Nueva Jersey. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal de YouTube y ponerme en los comentarios qué te ha parecido.